Era muy impresionante. Y un sociólogo de la UNAM que anda por ahí, se fue el nombre ahora, que era parte del jurado, eran los físicos también. Y lo que dijeron es, aquí está el origen de una teoría que ahora falta verificar su existencia. Fue para mí muy impresionante. Carlos Simas también lo postuló. Y de manera que siempre quise hacerlo en algún momento de mi vida. Y bueno, quienes me conocen más de cerca sabrán que el año pasado tuve la señal de que había que hacerlo, ¿no? Y eso hice. Yo creo que eso explica los 13 años de reflexión. 13 buenos años de espera. Y realmente cuando uno ingresa a la escuela de Zacatenco, sabe que no es la lectura lo que hace la investigación, sino es ir a la realidad, hacer investigación empírica, y poder analizar e investigar eso que en verdad ocurre. Ahora, yo tengo más preguntas. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Si no, sí. Hasta que se anime. Hay una idea que recién se hablaba de ver cómo alguien construía conocimiento, pero no se hablaba del aula. Entonces, mi pregunta quizás maliciosa es preguntar por qué hablamos de matemática educativa, pero la teoría socioepistemológica sale del aula. ¿Cómo hace qué ve la teoría socioepistemológica para poder salir del aula? Yo creo que ese es el reto grande hoy día, y además en estos tiempos de sociedad de conocimiento nos viene muy bien además. Es decir, pareciera que un error estructural de los sistemas educativos ha sido el pensar que los actos de aprendizaje de ideas complejas ocurren en la intimidad de un aula, y eso parece ser falso. La gente en el aula hace otras cosas, organiza información, socializa, construye amistades, pero en verdad en el lugar donde uno piensa matemáticas es casi en cualquier circunstancia, y el reto siempre fue y siempre ha sido el ampliar las paredes. Es decir, yo creo, ayer estaba escribiendo algo nuevo, y yo creo que el saber es como la quinta pared del aula, y me da la impresión que un error metodológico de la investigación en matemática educativa fue centrarse exclusivamente en la respuesta a la pregunta en el aula, porque la construcción social del conocimiento es más, como decía Luis de la lectura, es mucho más arraigado a las actividades propias de los humanos organizados en grupos, en sociedades, y el juego, el lenguaje, la religión son ejemplos de eso. ¿Por qué pensar que la matemática se sustrae de esa realidad? Es decir, ¿por qué no suponer que la matemática se construye también así? Esto no niega que hay momentos de creatividad del individuo, pero entonces entender cómo se puede aprender es algo que exige desescolarización. En la escuela lo que puedes lograr es dominar un conjunto de técnicas para probar algo, pero en verdad no vas a lograr usarlo en ningún lado. Y este concepto de habla extendida creo que puede ser muy revolucionario. Si bien hay ideas semejantes de la desescolarización desde hace algunos años, en la socioepistemología se está llamando a que solo hay una manera de democratizar el aprendizaje. Es decir, solo hay una forma de lograr que efectivamente los niños, los jóvenes aprendan, disfruten matemáticas. Solo hay una forma. Y es el plantearte escenarios de construcción social que atraviesen el aula pero no se queden en el aula. Y para eso se tienen que inventar y desarrollar estrategias que abandonen las clásicas que usamos para la exploración, la entrevista clínica, la observación participante. Es decir, tenemos que hacer una mirada mucho más amplia hacia las humanidades y en general ciencias de la conducta.
Yo creo que la matemática educativa es una disciplina científica, cada vez con más solidez, y hoy está viviendo el cambio generacional. Es decir, está por nacer el bebé de ese cascarón. Y ese bebé ya tiene genéticamente otras cosas incorporadas que no tuvo la generación fundadora. Por eso quizás es que la última frase del libro dice algo así: el camino está marcado, toca a las generaciones venideras continuar esta labor. Nuestra realidad educativa es el horizonte, la teoría socioepistemológica, una de nuestras mejores estrategias. Para quien no le gusta saber el final de las historias, lamento haberles contado el último párrafo. Pero ¿alguien está pidiendo la palabra? Ah, perfecto. Díganos. Cuando yo tengo una duda ya que se puede entender la matemática educativa como una ciencia específica que pueda acumular evidencia empírica, que puede construir teorías, ¿qué tan sencillo o qué tan cerca estamos de poder insertar eso en los tejidos educativos? Es decir, a mí me da la impresión así como que estamos en una élite, en una esfera donde estamos teniendo las teorías, se está viendo cómo el ejemplo, los niños aprenden educación. ¿Qué tan sencillo o qué tan cerca estaríamos a qué plazo de poder insertar eso en Claro, se entiende. el maestro de aquí en Claro. la escuela por primera vez? ¿Cómo puede dar? Quizás eso es lo que estaba en el fondo de la pregunta última de Daniela, ya que lo señalas. En verdad, este tipo de teorías nacen de la evidencia empírica. Es decir, es un poco al revés. Es decir, no es una teoría pensada en un laboratorio, sino detrás de esto hay experiencias en la montaña de Guerrero, en las escuelas privadas de la Ciudad de México, en la formación de maestros de matemáticas o de ingeniería, y la evidencia empírica acumulada es la que está dando lugar a esta información. Es decir, yo creo que estas teorías son mucho más cercanas a lo que va a ser una tecnología. Es decir, es algo que es muy fácil, o mucho más fácil de llevar al sistema educativo que lo que teníamos hace 40 años. Hace 40 años lo que teníamos era la que describía la matemática aquí, que nos encanta, nos fascina, y la gente que no la entiende. Hoy lo que tienes es una explicación de cómo se produce el conocimiento. 40 años después, con evidencia empírica. Entonces, muchas de las iniciativas que hoy impulsamos, no solo nosotros, sino muchos colegas en el mundo, son mucho más exitosas. ¿Sí? Ahora, ¿qué problemas hay? Bueno, los evidentes, estos son sistemas sociales, con luchas de poder, con recursos económicos, otras variables que afectan también. Pero desde el punto de vista académico, el problema educativo puede ser resuelto con una verdadera reforma educativa basada en estas cosas. Bueno, vamos a tener que ir cerrando el tiempo. La última pregunta que seguramente todos están haciendo es si vas a firmar libros ahora. Obviamente va a firmar los libros. Leamos, para cerrar, doctor Javier Lezama, algo que quiera. Bien. Una de las cosas que más me impresionó es la discusión que haces de discurso matemático escolar. Que de verdad, yo creo que fue una de las cosas que más me impresionaron desde cuando empecé a estudiar y ahora toda la consideración que haces. Es decir, una escuela que no, y un poco en respuesta a lo que decía el compañero, que no cuestiona el saber, lo que se enseña, está condenada a repetir la historia, ¿sí? Y un poco lo muestras porque no lo estamos problematizando y los maestros estamos sistemáticamente en el círculo vicioso, nos lo declaran sistemáticamente los profesores. Innovaciones, porque vuelven a caer en los mismos asuntos y encuentran las mismas respuestas. Ahí sí hay uniformidad, ¿sí? Entonces, yo creo que el libro, sobre todo en el último capítulo,
que es como el gran capítulo para el profesor para entrar, me parece, y luego ya regresarse a todos los demás. Se me hace que se dan pautas, y a mí me las dice, en términos de, ahorita hay una focalización muy fuerte del profesor de matemáticas. Con las reformas, el profesor se está quedando como la clave, de alguna manera, pero entonces el profesor tiene que repensar todo el sistema, ¿sí? Y es pensar el discurso. Entonces yo creo que el libro sí nos hace reflexionar profundamente sobre esa tarea de repensar, rediseñar, resignificar, que son todas esas categorías de la socioepistemología. Está bien interesante. Gracias. Muchas gracias, doctor. Doctor Luis Montejano, ¿algo que quiera? Sigo sin entender cómo, cuándo, por qué se crean las escuelas de pensamiento. Intuyo cosas, sé que hay similitudes. Lo único que sé es que aquí, entre ustedes, se está creando una escuela de pensamiento. Eso sí lo puedo entender. Muchas gracias. Sí, soy parte de la escuela, así que contame. Ricardo. No, solamente invitarles, en verdad, a leerlo, Ricardo. Y yo creo que se ha roto el cascarón. Y en los siguientes 5 años la comunidad va, me parece a mí, a migrar hacia formas de producción del conocimiento que podríamos llamar del tipo 3. Estamos por empezar una forma de producción del conocimiento nueva. Y sobre todo va a quedar en manos de los más jóvenes. La matemática educativa ya es. Y su impacto y su... Por ejemplo, esto me impresiona, o sea, esto ya lo están leyendo en Angola. O sea, hay redes ya armadas. Están leyendo, en fin, creo que ya hay una escuela que se mueve, es dinámica, que se plantea preguntas nuevas y por lo tanto hacer investigaciones cada vez más difícil, pero igual más atractivo. Me parece que estamos ante la emergencia de una nueva escuela del pensamiento y de lo que podríamos llamar una epistemología del sur, algo que nace estudiándote y no algo que nace estudiándolos. Por eso, muchas gracias, Ricardo. Por eso es que nos reconocemos latinoamericanistas, porque es una teoría que nace en el sur, que nace en México, y que habemos quienes cambiamos de residencia siguiendo la teoría. Para concluir con esta presentación, qué mejor que retomar las propias palabras del autor. El libro favorece lecturas múltiples, bien sea de la profundidad del especialista o para una lectura transversal del lector asiduo. Eso sí, a ambos les tocará vivir la experiencia a la que invita esta obra, significar la socioepistemología a través de su propio uso. Muchas gracias a todos y a todas por estar en esta presentación.